Muy buenas estudiantes, les habla su tutor David Lambraño Jaramillo y hoy procedemos a realizar en este tutorial las ecuaciones diferenciales de primer orden separables. Entonces, realizaremos la presentación de acuerdo con este contenido, indicando a cuál población va dirigida, cuál es la presentación, cuáles son los propósitos que tiene este recurso didáctico, cuáles son los conceptos básicos necesarios, cuáles son los aprendizajes significativos que están relacionados con unos ejemplos para entender bien y cuáles son los aprendizajes colaborativos que serán ejercicios que ustedes implementen o desarrollen por su cuenta de manera autónoma. Finalizando eso, veremos una evaluación para afianzar, para consolidar lo visto y sacaremos conclusiones y ya posteriormente miraremos la bibliografía y la despedida. Bueno, entonces, ¿para cuál población va dirigido el curso? Este tutorial está dirigido para estudiantes de cuarta matrícula del curso Ecuaciones Diferenciales que ofrece la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la presentación? ¿Qué es lo que esperamos lograr acá? Vamos a mirar las ecuaciones diferenciales separables, vamos a ser capaces de identificar cuándo son o cuándo no lo son, cómo se resuelven y finalmente sus aplicaciones a fenómenos de la vida diaria como son enfriamiento de cuerpos o crecimiento poblacional. Bueno, entonces el propósito será reconocer cuándo una ecuación diferencial es o no separable, cómo se soluciona analíticamente y finalmente cómo llevar eso a solucionar problemas de la vida diaria, crecimiento poblacional o leyes de enfriamiento de cuerpos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos en los que se apoya este tutorial? Está la noción de la derivada, que tiene que ver con cuál es la tasa de cambio, cuál es la razón de cambio instantánea de una variable respecto a otra. Piense, por ejemplo, en la velocidad de un cuerpo, ¿cierto? De un instante a otro, de un segundo a otro, su velocidad puede cambiar. La antiderivada o la integral indefinida tiene que ver con el concepto de el área de un cuerpo, el área de una región cerrada, y en general es el área que hay entre la función y el eje x, ¿cierto? El área neta, puede ser positivo o negativo. Y a partir de esos dos conceptos los mezclamos y los ponemos en una ecuación y obtenemos una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación donde aparecen variables dependientes, independientes y aparece también algunas de las derivadas de la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente y depende de x, por eso hacemos la derivada respecto a ella, y la variable independiente es x. Entonces, ¿qué significa hallar una solución de una ecuación diferencial? En este caso significa hallar una función y que depende de x que satisfaga dicha ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora haremos un resumen muy concreto de qué son las ecuaciones diferenciales y cómo ellas se clasifican, ¿cierto? Entonces, primera medida podemos decir que ya son ordinarias o parciales. Entonces, una ecuación diferencial es ordinaria si solamente hay variables dependientes, una o varias, pero que todas dependen de una única variable independiente. Mientras que una ecuación diferencial parcial es aquella que tiene una o más variables dependientes, pero con seguridad esas variables dependen de más de una variable independiente, ¿cierto? Dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos las que nos ocupan, que son las ecuaciones diferenciales de variables separables, ¿sí? Entonces, ¿cómo las identificamos? Las identificamos de tal manera que, dada una ecuación diferencial, ella se tiene que poder escribir de esta forma o en su defecto, de esta forma en naranja, de esta forma en gris o de esta forma en amarillo, ¿cierto? Si somos capaces de llevar una ecuación diferencial a una de estas tres formas, una de estas tres maneras de escribir, con seguridad es una ecuación diferencial separable. Ahora, ¿cómo se hallan o cómo son los tipos de soluciones de las ecuaciones diferenciales? Son explícitas o implícitas. Las implícitas
las variables tanto dependientes como independientes aparecen en la ecuación diferencial, pero no están despejadas unas en términos de las otras. Mientras que en la ecuación diferencial, su solución explícita nos da que la variable dependiente estará en función únicamente de las variables independientes o la variable independiente. Bueno, entonces, para asentar todos estos conceptos, vamos a pasar a mirar un ejemplo muy concreto. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. Entonces, con respecto a esta ecuación diferencial, ¿por qué esa ecuación diferencial es separable? Observe, porque somos capaces de separar a un lado de la igualdad aquello que depende de X y al otro lado aquello que depende de Y, ¿cierto? Eso garantiza que la ecuación diferencial es separable, ¿sí? Bueno, como lo es, procedemos a solucionarla, es decir, hallar su solución general. ¿Cómo lo hallamos? Integrando ambos lados. Integras acá, obtienes X más la constante de integración y al lado derecho la integral de un polinomio nos da 1 sobre Y, ¿cierto? Entonces, observen que tácitamente siempre la variable Y es la dependiente, depende de la independiente que es X. Por eso aquí decimos, como Y depende de X, esto nos daría una solución implícita, mientras que si logramos despejar la variable Y, entonces esa será la solución explícita. ¿De acuerdo? Listo. Con el fin de que logremos establecer cómo ese tipo de ecuaciones y su solución nos permiten desarrollar o solucionar ejercicios concretos de la vida cotidiana, vamos a mirar este ejemplo. Entonces, imaginen que el DANE contacta a los profesionales de la UNAD con el fin de determinar cuál es el crecimiento de una cierta población a partir de 2 datos. Entonces, imaginemos que el DANE logró medir estos 2 datos, que la población inicial era de 1000 personas y que en 8 años aumentó un 20%. ¿De acuerdo? Y lo que necesita saber el DANE, y somos nosotros los encargados de responderles, es calcular la población a los 20 años, es decir, cuál será la población esperada a los 20 años. Entonces, inicialmente definimos quién es PDT, es la población en el año T. ¿Y cuáles son los datos que nos dieron? Población inicial, 1000, población a los 8 años, lo que había más el 20% nos da 1200, y la población a los 20 años es lo que queremos hallar. Entonces, la ecuación diferencial que modela este fenómeno es esta ecuación, y esa ecuación es una ecuación diferencial separable porque observen que podemos pasar el diferencial a la derecha, el diferencial de t, y p lo podemos pasar para la izquierda, y así podemos separar las variables. Entonces, observa que eso es lo que hice acá. Habiendo hecho eso, podemos pasar a integrar. Y finalmente, usando el hecho de que la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas, logramos obtener que la población en cualquier instante de tiempo, en cualquier año, es C por Euler a la K por T. Y observen que allí tenemos dos incógnitas, la constante C y la constante de proporcionalidad K. ¿Cómo la vamos a hallar? Con las condiciones iniciales que nos dieron. Entonces, población inicial 1000, Euler a la 0 da 1, nos da que la constante C es 1000. Acto seguido, la población a los 8 años es 1200. Significa que reemplazando t por 8 nos da esta expresión, y volviendo a utilizar el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, obtenemos que k es aproximadamente este coeficiente, ¿cierto? Entonces ya tenemos la ecuación que nos permite predecir cuál va a ser la población de esa comunidad en cualquier instante posterior. En particular, si nos piden a los 20 años, ya sabemos que reemplazando t igual a 20 nos va a dar una aproximado de la población que es de 1577.44 habitantes. ¿De acuerdo? Entonces, con base en los dos ejemplos anteriores, proponemos esos dos ejemplos. Observen, este primero es muy parecido al anterior. Entonces, digamos, con este primer ejemplo, lo que aspiramos es que usted logre
afianzar los conocimientos ya vistos, ¿cierto? Y con este segundo ejercicio, que es de la ley de enfriamiento de Newton, lograr un paso adicional. Por eso este aprendizaje será tanto colaborativo como significativo, ¿sí? Significativo porque vas a tener que pensar un poquito más, y colaborativo porque, por supuesto, cualquier duda que tengas, me la puedes consultar por el foro, por Skype, por el correo del campus, etc. ¿De acuerdo? Bueno, compañeros, entonces, con el fin de calmarnos un poco antes del examen, vamos a realizar este ejercicio muy breve, 30 segundos solamente, con el fin de hacer una respiración consciente que, recuerden, tiene 3 pasos: inhalar, mantenerlo, sostener y exhalar. Entonces, damos inicio. 3, 2, 1. Bueno, entonces ahorita procedemos a realizar el pequeño quiz que tenemos acá. Entonces, vamos a darle practicar, ingresamos nuestro nombre y comenzamos a responder las preguntas concernientes a todo el tema que hemos visto, las ecuaciones diferenciales separables. Entonces, atentos. Tienes acá, las ecuaciones diferenciales de variables separables son ecuaciones diferenciales parciales. Lo vimos en la clasificación que no lo son. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, una ecuación diferencial parcial relaciona las derivadas de dos variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Correcto. Solamente puede haber una variable independiente. Miremos ahora esta. Aquí hay una ecuación, una derivada de segundo orden, por lo tanto esa ecuación diferencial no puede ser de primer orden, ¿cierto? Bueno. Ahora, ¿cuáles son los tipos de soluciones de las ecuaciones diferenciales? Lo vimos allá al principio, que son implícita y explícita. Bueno. Y finalmente, miren que en esta ecuación diferencial no es posible separar a un lado de la igualdad lo que tenga la X y al otro lado lo que tenga la Y. Entonces, esa ecuación diferencial es de primer orden, pero no es separable. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ya continuando, tenemos las dos conclusiones, digamos, más importantes, y es que es necesario, es fundamental reconocer cuando una ecuación diferencial ordinaria es separable o no, como vimos ahorita en el quiz. ¿Y eso para qué? Para ser capaces de proceder a solucionarla. Y acto seguido, toda vez que ya sepamos el método analítico o matemático de cómo resolverlas, lo importante es que sabemos ahora cómo llevarlas a la vida práctica, con el ejemplo de crecimiento poblacional o de leyes de enfriamiento de cuerpos o de objetos. ¿De acuerdo? Ahora, para ahondar o para profundizar en esos conocimientos, pueden consultar estas bibliografías, estos 2 libros de referencia o estos 2 videos de la UNAD. ¿De acuerdo? Y ya para eso, para terminar y despedirnos, compañeros, les dejo esta reflexión. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, que estén bien. Cualquier duda ya saben, me pueden escribir al foro, al correo o al Skype. ¿De acuerdo? Que estén bien, compañeros. Hasta luego.